Saulo vivía en su casa desde hacía décadas. Era una casa agradable, ubicada lejos de la ciudad, pero solitaria. Saulo era muy solitario, no tenía familiares y sus pocos amigos ya se habían ido. Salía muy poco de casa, sus necesidades eran atendidas por el empleado del mercado que amablemente venía a traerle las mercancías de vez en cuando. Raúl, el empleado del mercado, era un joven amable, servicial, siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, ya hacía días que no venía a hacer la entrega. Y aún así, la despensa aún estaba llena, no le faltaba nada. Saulo, echando de menos las visitas de Raúl, planeaba hablar con el joven la próxima vez que viniera. Debía haber una razón para su desaparición. Fue entonces cuando comenzaron los problemas en la casa. Al principio, eran sucesos extraños, fáciles de ignorar. Un parpadeo de luz aquí, un ruido inexplicable allá, ciertamente solo los caprichos de una casa antigua. Pero a medida que los días se convertían en semanas, los eventos perturbadores se volvían más difíciles de ignorar. Saulo quería pedir la ayuda de Raúl para investigar los acontecimientos, pero Raúl seguía sin aparecer. Durante la noche, susurros resonaban por las habitaciones vacías y sombras danzaban al acecho. En una de esas noches, Saulo volvió a escuchar un susurro ligero que parecía venir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Algo no estaba bien. Ansioso por la visita de Raúl, Saulo miraba por la ventana todas las mañanas. Su agonía, su soledad y su sensación de abandono solo aumentaban mientras esperaba al amigo. Saulo no se daba cuenta de que nada cambiaba en la casa, los días eran todos iguales. Fue entonces cuando, de repente, empezaron a aparecer personas. Eran extraños que caminaban alrededor de la casa, señalándola, conversando. A pesar de sentirse muy incómodo con las presencias extrañas, Saulo prefería no confrontarlos. Se escondía dentro de la casa, fingiendo que no había nadie allí. A medida que pasaban los días, las actividades paranormales escalaban. Objetos se movían solos, puertas se cerraban con fuerza, y los susurros crecían más fuertes, más insistentes. Saulo se sentía atrapado, abandonado, la casa antes acogedora ahora una prisión de terror. Entonces, una mañana, ocurrió algo terrible. 3 personas entraron en la casa de Saulo. Era una pareja, acompañada de otro hombre de la región. Hablaban alegremente sobre renovaciones en la casa, posibles expansiones y proyectos futuros. Saulo, ofendido por ser ignorado, gritaba expulsándolos, y nadie le prestaba atención. Entonces tomó un objeto y lo arrojó a la mujer del grupo. Ella soltó un grito y salió corriendo de la casa. Los otros 2 hombres fueron tras ella, preguntando qué había sucedido. Ella explicó que sintió un objeto pasando por ella, aunque no vio nada. Sintió un profundo escalofrío, una sensación muy mala y supo que debía dejar la casa. Por eso salió corriendo. Agradeció al hombre mayor por su atención, y decidió irse, no quería volver allí. Saulo, sin entender completamente lo que acababa de suceder, sintió una extraña mezcla de satisfacción y confusión. ¿Por qué esos intrusos actuaban como si él no estuviera allí? ¿Y por qué sus palabras y acciones parecían atravesarlos como si fueran meras sombras? Esa noche, Saulo tuvo un sueño perturbador. Estaba en su casa, pero la casa estaba llena de personas que no reconocía. Hablaban de él como si no estuviera allí, como si fuera una figura distante del pasado. En el sueño, vio una fotografía en blanco y negro de sí mismo colgada en la pared, con una fecha inscrita debajo, 1974. Saulo se despertó de un sobresalto, el corazón acelerado. Eso no tenía sentido. Estaba vivo, estaba allí, en esa casa. Pero el sueño, tan vívido, no salía de su mente. Al día siguiente, más personas vinieron a la casa. Hablaban de la necesidad de limpiar la casa, para que fuera más fácil venderla. Saulo se enfureció, su casa estaba perfectamente organizada, limpia. ¿Y cómo que venderla? ¿Qué absurdo era ese? ¿Cómo un extraño osaba entrar en la casa e insinuar la venta de su propiedad, mientras ignoraba a Saulo por completo? Una vez más Saulo se enfureció y comenzó a arrojar objetos alrededor. Esta vez, nadie sintió nada. Continuaron conversando, haciendo planes sobre cómo empezar la organización y limpieza. Saulo, aún más enfurecido, soltó un grito, y fue cuando un espejo se rompió.
Asustadas, las personas salieron rápidamente de la casa. Hablaban sobre cosas extrañas que sucedían allí, y mencionaron la necesidad de traer a una curandera. Saulo, horrorizado por esa creencia, y por los absurdos que oía, gritaba. Ahora eran ventanas las que se rompían. Esas personas extrañas se fueron rápidamente. Saulo se sentó observando los vidrios rotos. Se sintió profundamente triste por haber estropeado su amada casa. Al día siguiente, esos hombres volvieron acompañados de una anciana. La anciana, parada frente a la puerta, pidió permiso para entrar. Al menos tú eres educada, dijo Saulo. La anciana sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Continuó caminando por la casa, tocando algunos objetos, tomó algunas fotos. Fue entonces cuando dijo, con una expresión seria, esta casa tiene una historia trágica. Saulo, el antiguo dueño, murió aquí, solo, hace casi 10 años. Dicen que su espíritu aún habita la casa, incapaz de aceptar su muerte. Las palabras de la anciana golpearon a Saulo como un puñetazo. Se sintió indignado. ¿Cómo osaban decir que había muerto? Hace pocos días había hablado con Raúl, en la entrega de los productos. Un absurdo. La anciana entonces comentó con los hombres que la acompañaban, tenía un amigo, Raúl, que trabajaba en la tienda de comestibles. Raúl ya no vive aquí en la ciudad, pero viene a visitar a sus padres con frecuencia, necesitamos hablar con Raúl. Ah, por eso Raúl dejó de visitarme, pensó Saulo. Podría al menos haberse despedido. Una profunda tristeza apretó el pecho de Saulo. Necesitamos a Raúl, dijo la anciana. Necesitamos traerlo aquí. Sí, dijo Saulo, necesito hablar con él para aclarar este absurdo. Las personas se fueron y durante algunos días nadie más apareció en la casa. Hasta que, una mañana, el mismo grupo, compuesto por los hombres y la extraña anciana, nuevamente se acercó a la casa. Estaban acompañados de un hombre que parecía mucho a Raúl, pero no podía ser. Parecía mucho mayor. Entraron en la casa. El joven, a quien llamaban Raúl, parecía emocionado. Comenzó a caminar por la casa y comentar que solía venir a entregar mercancías al señor Saulo, y siempre tomaban un café juntos. Contó cómo se entristeció el día que encontró el cuerpo de Saulo en el suelo, sin vida. Entonces dijo, señor Saulo, si usted aún está aquí, continúe su existencia, encuentre la paz. Me gustaba mucho usted, no quisiera verlo atrapado en esta casa. Saulo, horrorizado ante esas palabras, corrió hacia donde estaba el viejo espejo, esperando ver su reflejo en uno de los pedazos aún fijados en el marco, pero el vidrio estaba vacío. No había imagen, solo el cuarto detrás del reflejado. Fue entonces cuando la verdad comenzó a formarse en su mente. Las visitas de Raúl, que se detuvieron de repente. Las personas que veía alrededor de la casa no eran intrusos, sino los verdaderos habitantes del mundo de los vivos. Él, Saulo, era el fantasma. Tomado por una ola de tristeza y resignación, Saulo se alejó del espejo. No quería creerlo, pero todas las pruebas estaban allí. La casa no estaba encantada por presencias extrañas, él era la presencia extraña. Esa noche, por primera vez en décadas, Saulo no escuchó los susurros ni vio las sombras danzando. La casa estaba tranquila, como si esperara que él tomara una decisión. Con un suspiro profundo, Saulo finalmente aceptó su realidad. Sabía que necesitaba encontrar paz y seguir adelante, aunque eso significara dejar la única casa que había conocido. Y así, con una última mirada nostálgica a su casa, Saulo se despidió, sintiéndose más ligero. Sabía que el ciclo estaba cerrándose, y que un nuevo capítulo, en algún lugar, estaba a punto de comenzar.